Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a iLikeAChar. En esta ocasión les traigo un manejo avanzado de excepciones con Spring Boot. Si estás cansado de los try catch y de los objetos de respuesta que dentro traen un subobjeto de error, este es tu video, quédate. Y te enseñaré a cómo propagar errores sin necesidad de estarlos pasando entre métodos o entre servicios. Así que vamos con eso. Primero que todo, aquí tengo un servicio, un microservicio en realidad, simplecito, no tiene mucho, simplemente le generé dos métodos, uno que vamos a dar a entender que es para crear un usuario y otro que es para actualizar un usuario, ¿vale? La idea de este servicio no es que esté conectado a una base de datos ni nada, sino que el foco del video va orientado al manejo de excepciones, así que en eso nos vamos a centrar, ¿ok? Prosigamos, bien. Como pueden ver, normalmente cuando nosotros vamos a guardar algún usuario y si no cumple alguna de nuestras validaciones internas, por ejemplo, que no venga algún dato requerido, nosotros lo que hacemos es devolver un objeto de error. Este objeto de error generalmente lo construimos y lo enviamos directo desde el servicio. Aquí me voy a saltar un poquito la capa de servicio, lo vamos a hacer todo en el controlador por temas prácticos y para que sea todo mucho más visible. Entonces, por ejemplo, un uso normal sería, no sé, generar un if aquí. Y si por ejemplo el usuario, nuestro objeto de usuario tiene los siguientes campos, para que lo vean. Tiene un ID, un nombre, un apellido y un email. Entonces, por ejemplo, si el usuario, no sé, no trae el email, no viene con un email, aquí por ejemplo vamos a preguntar si es que es vacío o lo típico, es nulo. Y entonces retorne un error. Aquí generamos un objeto de error, por ejemplo. Instanciamos, hacíamos un new al objeto error y después lo que hacíamos era darle algún mensaje, ¿cierto? Lo típico. Esto se hacía en las capas más internas, y así nosotros teníamos un servicio, una clase de servicio por debajo, se hacía allá y después este objeto se propagaba hacia arriba hasta que se envió. Y generalmente esto estaba dentro del objeto de respuesta. Tenía un objeto de respuesta, no sé, usuario. Dentro ya tener un subobjeto error, ¿vale? Lo que pasa con esto es que igual el tema de la propagación de errores como que se vuelve un poco más insostenible cuando nuestras aplicaciones comienzan a crecer. El árbol de errores es más grande y la funcionalidad se vuelve más compleja. Entonces tenemos que estar haciendo excepciones, capturando excepciones para ir propagando los errores. Porque por ejemplo, si ahora esto falla, se cae el save, por decirlo, nosotros lo estaríamos capturando con un try catch, que sería lo normal, ¿cierto? Tendríamos nuestro try, aquí dentro haríamos algo, y si no funciona, por ejemplo se nos cae, no sé, la conexión a la base de datos, whatever, aquí nosotros retornaríamos entonces el error, que después se tendría que propagar hacia las capas más altas hasta que llega al controlador y el controlador lo bota hacia afuera, hacia la persona o el ente que lo esté consumiendo. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos que estar propagando errores todo el tiempo de forma manual, entre capas, entre las distintas capas que tenga nuestra aplicación. Tenemos que estar pasando de la capa A a la B, a la B a la C, hasta que llega al controlador y después de botarlo hacia afuera. Entonces, una forma mucho más práctica de hacer esto es algo que nos ofrece Spring Boot con algo llamado Controller Advice. La gracia del Controller Advice es que captura cualquier excepción que sea lanzada en tiempo de ejecución. Lo ideal es que sean lanzadas en tiempo de ejecución porque, como ustedes deben saber, las excepciones tenemos entre comillas de dos tipos: la runtime exception y las que son del generic exception. Las que son del generic exception necesitan un try catch por obligación. Por ejemplo, si hago un throw new exception, que esta es la excepción más común de la vida, esto me va a exigir de que yo tengo que agregarle que el método o la controlo yo o la tiene que controlar el que me consume. Si la controla el que me consume, aquí yo propago la excepción hacia arriba, ¿vale? Este tipo de excepciones en realidad no deberíamos ocuparlas tanto. Y por otro lado tenemos la runtime exception. La runtime exception son excepciones que se ejecutan
en, valga la redundancia, ejecución. ¿Vale? Cuando nuestra aplicación está corriendo y estas no tenemos que explícitamente nosotros controlarlas. ¿Vale? Por ende nos da un poco más de versatilidad a la hora de propagar errores. Y para eso también existe, como les comentaba, el controller advice. Así que, por ejemplo, vamos a jugar la runtime exception, que no me acuerdo si me deja pasar el mensaje. Sí, me deja. Ya, ocupamos esta misma. Y aquí, por ejemplo, le vamos a decir que email is required, que el email es requerido. ¿Vale? Por ejemplo, como un mensaje de error. Entonces, ahora dentro de nuestro controlador, vamos a crear un nuevo controlador, que esto va a ser el controller advice. ¿Vale? Y este va a ser el que se va a encargar de los que le venía comentando hasta ahora, de capturar cualquier excepción de tipo runtime, o la que nosotros definamos en realidad, porque también podemos hacer excepciones custom, que en un minuto más lo vamos a hacer, y la trate de la forma que le digamos. Entonces, primero que todo, y antes que nada, tenemos que definirlo con la etiqueta REST Controller Advice. Aquí está. Disculpen, me había confundido. Aquí tenemos la Controller Advice, pero la que nosotros en realidad queremos es la REST Controller Advice, ¿vale? Que esta es la que utilizamos para nuestros servicios REST. Ok, entonces teniendo esto aquí, primero que tenemos que hacer nosotros es definir qué tipo de excepciones son las que nosotros queremos controlar. Exception Handler. En esta etiqueta y aquí dentro nosotros le tenemos que decir cuál es la excepción que queremos que este método maneje. ¿Vale? En este caso le vamos a decir que va a ser una runtime, una de tipo runtime, una runtime exception. Y que le tenemos que pasar el punto class. Y dentro de ella vamos a, o sea, debajo de ella vamos a definir nuestro método. Entonces aquí teniendo nuestro método, vamos a decirle que esto va a recibir, ¿qué va a recibir? Exacto, una excepción de tipo runtime. Va a recibir como parámetro que al final es la que está capturando. Aquí nosotros vamos a crear un objeto error. Y ahora vamos a definir ese objeto, que lo vamos a guardar dentro del paquete de tío. Y aquí nuestro objeto error con Lombok le vamos a definir esto y podríamos hacer, le vamos a agregar builder igual para no estar. Estas etiquetas yo las expliqué en un video por si les causa curiosidad, no las conocen. Por cualquier caso, esto se llama Lombok, que dentro de mi canal hay un video referido a ahí donde explico los distintos tipos de etiquetas que nos ofrece esta librería. Ok, continuando con esto, vamos a crear entonces nuestro objeto error, que va a constar de, por ejemplo, un string que va a ser un code y un private que vendría siendo otro string que sería el mensaje. ¿Vale? Lo vamos a hacer bien simple. Entonces nuestro objeto, que va a ser el que vamos a retornar, nosotros lo vamos a instanciar. Vamos a hacerlo con builder. Esto es de Lombok. Igual les voy a dejar aquí una tarjetita al video. Y aquí dentro, por ejemplo, nosotros vamos a decir que para este tipo de excepciones quiero que el error code sea, por ejemplo, un P500, que es el que nosotros tenemos definido en nuestro diccionario de errores. ¿Vale? Porque si ustedes no lo saben, cuando uno genera una API REST, también lo normal sería generar un diccionario de errores con los cuales la persona o el ente que lo está consumiendo sepa interpretar estos códigos y errores, ¿vale? Para que sean un poco más personalizados, entre comillas, o estandarizados, y no sea como tan desordenado que te lance un mensaje solamente. Y el mensaje. Por ejemplo, el mensaje que estamos retornando es de la excepción, ya que como ustedes vieron desde acá, nosotros estamos devolviendo un mensaje que dice que email is required. ¿Vale? Entonces este sería nuestro objeto. Y ahora qué vamos a hacer, ahora vamos a retornar esto y vamos a generar una nueva instancia de response entity donde le vamos a pasar el objeto, el error, y un código HTTP, el que nosotros
convengamos, la gracia de usar el response entity como wrapper es que nos da la versatilidad de poder nosotros seleccionar cuál es el código HTTP que queremos, con el cual queremos responder. En este caso vamos a colocar un bad request. ¿Por qué? Porque no nos está enviando un dato, así que el request no es uno válido para nosotros. ¿Vale? Y de esta forma nosotros podemos controlar un error con un manejo de excepciones o propagar excepciones de una forma mucho más elegante. Por ejemplo, si hacemos la llamada con un request válido, haciendo llamamos y nos da un 201, que es un create, que lo tenemos definido, que cuando el post sea correcto, nosotros retornamos un status 201, que es el de que se creó. Pero si nosotros quitamos el email y lo mandamos vacío, esto debería retornarnos un error. ¿Ven? ¿Ven lo maravilloso que es esto? Es así de fácil poder propagar un error. Y esto vuelve mucho más limpio tu código, ya que no tienes que estar propagando excepciones hacia arriba, no tienes que estar modificando tu request, o sea, tu response, la respuesta de tus objetos, ni estar agregando dentro de la respuesta un subobjeto de errores. Eso al final lo vuelve un poco más tedioso. Y ahora, si ustedes quieren dejar excepciones, por ejemplo, un poco más ordenadas y personalizadas, lo que pueden hacer es crear un package que se llama exceptions. Y dentro de él comenzar a crear tus excepciones. ¿Cómo? Súper fácil. Lo pueden hacer de esta forma. Por ejemplo, puede ser, no sé, request exception. Este va a validar, se va a encargar de validar todo lo que son los requests. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto lo vamos a extender. ¿Extender de quién? De la runtime exception. Y como estamos extendiendo de ella, vamos a crear un constructor. Que va a ser este de aquí. ¿Vale? Y nosotros, si queremos adicional agregar más valores dentro de esto, porque no sé, necesitamos, aparte de enviar un mensaje de error, necesitamos propagar un código, necesitamos propagar alguna traza, necesitamos propagar algún dato X, lo podemos agregar muy fácilmente. ¿Cómo? Aquí. Simplemente lo definimos, le colocamos, por ejemplo, en este caso el code. Y este code va a ser recibido también dentro del request. Dentro del constructor, disculpen. Entonces aquí nosotros vamos a recibir el code de llamada y lo vamos a setear. Aquí lo vamos a diferenciar con el dis, que no hay problemas. No lo puedo diferenciar con el dis porque estamos ocupando lo de arriba. Pero de esta forma debería funcionar. Lo siento, aquí debería estar primero siempre. Ahí sí. Ya, por un orden, porque el constructor de la clase de la cual extiendo tiene que estar primero que todo. Y ahora sí, con el dis entonces hacemos referencia a nuestro objeto interno. Y esto igual le vamos a agregar un colombo para el tema de accesibilidad después para poder obtener esto. Teniendo esta excepción custom aquí, ¿qué haremos nosotros? Entonces acá esto lo podemos cambiar. De hacerlo así, lo vamos a cambiar por la nuestra. Pero la de nosotros requiere un parámetro más. ¿Cuál sería? Exacto, el code. Entonces aquí, vamos a hacer, ups, aquí se me pasó un... Aquí por ejemplo el P, no sé, P400, no sé, 1 por decir algo. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro primer error. Y por ejemplo, si queremos manejar más errores, podríamos decir fácilmente que cuando no venga el nombre, en vez de que me haga eso, me retorne ese error, que el error sea el P402 y sea username is required. ¿Vale? De esta forma ya tenemos la propagación del error aquí y con excepciones personalizadas para que así puedas ir gestionando las excepciones para lo que corresponda. Tampoco le de generar una sola excepción random con todo, siendo que tú después vas a necesitar solo X cosa de lo que va a tener definido. Así que lo ideal sería hacer excepciones personalizadas para cada casuística que tú vayas teniendo, como en este caso. Entonces,
nuestro controller advice acá. Ahora le vamos a generar un nuevo método, y este va a ser request. Ups, tiene que ser con minúscula. Por ejemplo, request handler exception. Pongámosle request exception handler. Ya, pongámosle igual que el de re. Listo, este no, a diferencia del otro, va a recibir otro tipo de excepción. ¿Se acuerdan? El tipo de excepción request exception. Entonces dentro de este la capturamos, creamos, ahora ya no le definimos el código de error a mano, sino que lo sacamos directo desde él. Y esto nos da un poco más de versatilidad para no tener nada en duro, sino que el que propaga el error es el que se encarga de enviarme todo. Yo simplemente con este controlador lo capturo y lo transformo en un objeto el cual yo desee, con el formato que yo desee. En este caso lo estamos haciendo así. Y estamos colocando aquí el código HTTP que corresponda. Por ejemplo, un BAT request. ¿Vale? Y de esta forma queda pero muy limpio. Ahora sí, por ejemplo, nosotros queremos crear una excepción que, no sé, sea business exception. Una excepción de negocio. Y esta excepción de negocio va a ser un poquito más compleja. Entonces vamos a extenderla de la runtime exception. Acuérdense de la runtime exception, porque si la extienden de la generic exception les va a pedir que la controlen de forma explícita. Y aquí vamos a generar un constructor que va a traer el mensaje. Y aquí, por ejemplo, ahora nosotros, aparte del código, de nuestro código, vamos a necesitar también que nos envíe, por ejemplo, un HTTP status. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el status también sea dinámico y no esté fijo como lo tenemos acá. Porque de momento este HTTP status lo tenemos fijo, pero esto también puede ser dinámico, se lo puede propagar la misma excepción. O sea que donde se origina el problema, le puedes indicar qué código HTTP es el que tiene que devolver. Entonces esto lo vamos a agregar aquí a nuestro constructor code y nuestro HTTP status status de esta forma. Y aquí simplemente nos queda asignarlo. Vamos a asignar el code y vamos a asignar el status. Y nuevamente me está alegando lo mismo, otra vez se me olvidó que el constructor de la clase estoy extendiendo tiene que ir primero. Perfecto. Y este, por ejemplo, lo vamos a manejar para otro tipo de cosas. Por ejemplo, una regla de negocio sería que, no sé, por decir algo, que los correos no pueden estar duplicados. ¿Vale? Entonces aquí vamos a colocar algo random. Lo vamos a dejar en... no sé, vamos a dejar algo random. ¿Vale? Que cuando el usuario sea... el correo sea igual a, no sé, jorge@gmail.com, esto nos debería lanzar una excepción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a suponer de que ya existe. Vamos a emular ese comportamiento. Vamos a decir, no, este usuario existe. Entonces nosotros aquí queremos retornar un código, no sé, P300, por decir algo, que tenga un HTTP con conflictos, por ejemplo. O podríamos dejarlo un error 500 solamente. A ver. Internal server error. Desde aquí un error 500 y el mensaje de error va a ser email already exist. ¿Vale? Que el usuario, o sea que el correo ya existe. Entonces de esta forma ahora nosotros tenemos la versatilidad de que esto va a ser dinámico. ¿Cómo lo hacemos en nuestro controller advice? Simplemente la tomamos, duplicamos esto porque al final la base es la misma. Y aquí
ocupamos nuestra excepción, le decimos, hey, captura esta excepción, la cual voy a recibir como parámetro igual. Aquí podemos ocupar sobrecarga, pero en realidad no lo vamos a hacer así, porque queda más limpio. Le vamos a colocar que esta es una business exception. Y a diferencia del otro, el error, por ejemplo, lo que tenemos acá. Ah, una cosa que me faltó fue agregar la etiqueta de Lombok para poder acceder a las propiedades. Por eso me estaba marcando en rojito. Perfecto. Ahora este código HTTP, en vez de dejarlo a mano, lo podemos dejar de forma dinámica. ¿Cómo? Simplemente lo obtenemos desde acá y le decimos que de status. Perfecto y maravilloso. Ahora vamos a probar esto. Vamos a reiniciar nuestro servidor para que vean que lo que estoy diciendo no es ninguna mentira. Y vamos a realizar nuestras pruebas. Entonces, si esto iba vacío, ahora el error ya no debería ser un 4, o sea, sí debería ser un 400, pero ahora debería caer en la otra parte. Ya estaba bien. 301 y, por ejemplo, si yo aquí coloco era jorge@gmail.com, si no recuerdo mal. ¿Sí? Esto debería caer en esta excepción y lanzarme un código HTTP dinámico, que en este caso debería ser un 500. Hagamos la prueba. Maravilloso. Aquí está mi código HTTP 500 y mi mensaje personalizado. Muy bien, chicos, esto fue ahora. Espero que les haya gustado, espero que esto les sirva y que lo puedan poner en práctica. Es algo muy bueno hacer esto, deja el código bastante limpio y te va a ayudar mucho. Eso, espero que les sirva, cuídense, nos vemos en un siguiente video. Bye.